Buenas tardes. Ya estamos listos para iniciar la mesa 3, que ha sido titulada Amigos y colegas de otras instituciones. Está formada por el embajador Jaime del Arenal, el doctor Álvaro Matute, el doctor Brian Connaughton, el doctor Miguel Soto y la doctora Cristina Sacristán. Voy a leer a continuación el currículum que el doctor Jaime del Arenal nos envió. Fue designado embajador de la República del Ecuador, abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho por la Universidad de Navarra. Ha fungido como director del Instituto de México en España y consejero cultural de la embajada en ese país. Autor de 10 libros, 2 antologías, 2 recopilaciones de leyes y cerca de 70 artículos de fondo sobre historia del derecho. Fue acreedor a la primera Palma de Oro por 28 años de docencia en la Escuela Libre de Derecho. Tiene la palabra el doctor Jaime del Arenal. Muchas gracias, doctora, muy amable. Bueno, pues aquí sí, ciertamente es, como lo han dicho otros colegas, es un momento en donde se mezclan los sentimientos y se mezcla la exigencia académica. Yo esto se lo planteé a Cecilia Noriega en un correo. Me dijo, Jaime, ya te conozco, mejor para evitar el nervio, céntrate en lo académico, porque me conoce mi temperamento vehemente, que contrasta radicalmente con la sobriedad y la prudencia de Andrés. Entonces, bueno, he querido yo ajustarme un poquito y dejar la emoción para otro momento. Sin embargo, sí quisiera decir que independientemente de lo que diga en esta ponencia y lo que la historia del derecho le debe a Andrés Lira y la historia de las instituciones jurídicas y de las ideas jurídicas en México, Andrés, que sepas que primero pues esta ponencia se la dedico no a ti te dediqué un prólogo de un libro de Rafael Altamira, esta ponencia se la dedico a tu familia, a la familia Lira Noriega, ¿no? Que pues ha sido fundamental también pues para la vida propia y la vida en familia, también mi propia familia, que ha girado en torno a la tuya durante tantos años. Por otra cosa, también quisiera, todo el mundo está con anécdotas, yo referar 2 anécdotas que para mí son algo así como diamantes en la vida. Una se refiere a mi papá y otra se refiere a mi hijo. Mi papá y Andrés tuvieron una hermosísima parranda jaconense, una tarde inolvidable, donde los mezcales fueron disminuyendo, nunca se perdió la cordura, nunca se perdió la luminosidad de esa tarde, y sí quedó grabado en la huella, creo que de Andrés y sobre todo en la mía, pues son los momentos más gratos que yo pude haber tenido como hijo, con experiencia con mi papá, ¿no? Y fue precisamente en ese patio jaconense, en esa tarde maravillosa, Andrés. Y la otra, pues Andresito, mi hijo, que tenía 1 año, ¿no? Estábamos viviendo en una casa por el Cerrito de Zamora y se quedó encerrado Andrés en su andadera, todavía no caminaba. Silvia y yo estábamos, ¿qué hacemos con el niño? No podíamos entrar, no podíamos salir, el niño deambulaba por toda la casa adentro. Le hablo a Andrés, imagínense al presidente del colegio de Michoacán, ¿verdad? Don Andrés Liro llega inmediatamente y se quedó, mientras nos íbamos por el cerrajero, Andrés se quedó vigilando a Andresito hasta que no pasara nada. Bueno, también esa anécdota, Andrés, se queda para toda la vida y en relación a mi propio hijo. Dejo esto que es lo sentimental y voy a tratar lo sustancial. Mi intención es, desde una óptica al parecer sesgada, contemplar la obra de Lira, sus intereses, motivaciones e interrogantes, algo así como de la periferia al centro, o porque se desconoce la participación de Andrés Lira en estas instituciones, que ha podido ser igualmente influyente en el campo de la historia del derecho y de las ideas y de las instituciones jurídicas, políticas y de México. Me refiero a 2 instituciones que la mayoría de ustedes poco conocen y que sin embargo para mí representan una faceta de la obra de Andrés de lo más relevante, y esas 2 instituciones es el Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano y la otra institución es la propia Escuela Libre de Derecho. Entonces, es una mirada hacia la obra de Andrés, lo voy a dejar hablar en algunas ocasiones, desde luego también en mi interpretación, pero para que vean cómo pues, la obra de Andrés trasciende los ámbitos que son más usualmente conocidos, el Colegio de Michoacán, el Colegio de México, la Academia, también sabemos que fue maestro del Ibero, de la ENA, bueno, pues también tiene aquí un nicho muy importante en estas 2 instituciones. Vamos a ver de qué manera. Ser lo más objetivo y dejar a un lado lo sentimental, igualmente válido y verdadero, y tantos recuerdos, anécdotas personales y académicas
habidas durante estos 30 años de amistad y aprendizaje. En el Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, antecedentes para historiadores no juristas. El instituto fue fundado el 11 de octubre del 66 en Buenos Aires por los historiadores de derecho Alfonso García Gallo, español, Ricardo Sorraquín, argentino, y Alamiro Ávila, chileno. Hasta la fecha se han celebrado 18 congresos en diversas ciudades de España y Latinoamérica, el último de los cuales se llevó a cabo en Córdoba, Argentina, el año pasado. Parte de su historia ha sido consignada por Ana María Barrero, Alberto de la Hera y Rosa María Martínez de Codes. Constituye este instituto el más importante organismo internacional de esta disciplina y agrupa a los principales especialistas de la materia. Su actividad científica se reduce a los congresos mencionados, con la respectiva publicación de sus actas y estudios y eventualmente con la publicación de otros libros. La nueva historia del derecho y el instituto. En los congresos celebrados durante 46 años, el instituto ha visto reflejadas las diversas corrientes de interpretación historiográfica que han aparecido dentro de la historia y de la historia jurídica en particular. Sin embargo, la tónica general ha sido la historia de las instituciones jurídicas, seguida por la historia de las fuentes del derecho, particularmente la ley indiana. En los últimos años, la nueva historia del derecho, particularmente la historia cultural del derecho, se ha hecho presente en las discusiones de los participantes a dichos congresos. De esta manera, la historia social, la historia conceptual, la nueva historia constitucional y la ya mencionada historia cultural son cultivados por los miembros y por los invitados del Instituto Internacional, que también han sabido renovarse tanto metodológicamente como abrirse a una temporalidad más allá de lo estrictamente indiano. La participación mexicana. De los congresos celebrados hasta la fecha, 3 se han llevado en México. Uno en Morelia en 1975, en el 92, con motivo del 5º centenario, Cecilita estaba cumpliendo 15 años, ¿verdad? En Veracruz, y en 2010 en Puebla. En cuanto a la presencia de historiadores mexicanos dentro del Instituto Internacional, cabe decir que el primero en ser incorporado fue obviamente don Silvio Zavala, a quienes sumaron en diversas ocasiones los historiadores del derecho Guillermo Floris Margadán, de origen holandés, Beatriz Bernal, nacida en Cuba, José Luis Soberanes, María Refugio González, que está aquí presente, Marta Morinó, en paz descanse, Fernando Vázquez Pando, en paz descanse, Francisco de Icaza, un servidor, Alejandro Mayagoitia, Oscar Cruz, nuestro extrañado Rafael Diego Fernández, Rigoberto Ortiz, José Enciso, Juan Pablo Salazar y desde luego Andrés Lira. Presencia y aportaciones de Andrés Lira al instituto. En agosto del 75 se llevó a cabo la celebración del 4º Congreso en la ciudad de Morelia, bajo los auspicios del gobierno de Michoacán y de la Universidad Nacional Autónoma de México principalmente. El comité organizador estuvo presidido por el doctor Zavala, pero sin duda fue la presencia de Zavala, fue presidido por Margadán, pero la presencia de Zavala fue determinante para que el Congreso se llevase a cabo. En ese momento, Andrés se presenta como investigador en el Colegio de México y presentó una ponencia llamada La extinción del juzgado de indios. Años después, en el seminario de Veracruz, él mismo se referiría a ese trabajo presentado en el 75. En el 75 inicié con gran entusiasmo un trabajo sobre el Juzgado General de Indios y escribí una ponencia para la 4ª reunión de este Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Se supo luego que Gudrun Bora tenía ya adelantado su libro, así que dejé mi proyecto, pues consideré que no tenía objeto publicar un esfuerzo en el que por edad, saber y gobierno, como dice el padre Ripalda, Bora haría la mejor aportación posible. Como quiera que fuera, el trabajo de Lira constituye un verdadero hito en los estudios sobre las instituciones jurídicas indianas. Para entonces, había obtenido la maestría en Historia del Colegio de México con un trabajo, aún por desgracia inédito, sobre la idea de la protección jurídica en la Nueva España, siglos XVI y XVII, y publicado ya su tesis de licenciatura en Derecho, El amparo colonial y el juicio de amparo mexicano, que ya se ha repetido aquí, bajo la dirección, entiendo, de José Gauss y la influencia de Margadán. No lo sé, pero bueno, la influencia de Margadán está claro. Esta tesis lo habría de colocar dentro de los poquísimos renovadores de una historia jurídica entonces mal y escasamente cultivada por ceñirse en demasía a la lectura e interpretación exegética, que no histórica, de las fuentes legislativas de antaño. Sin embargo, el Congreso de Morelia habría de marcar la vida y la obra de Lira por el encuentro que desde entonces entabló con quienes por entonces en España y en Latinoamérica cultivaban la historia jurídica a la que Lira comenzaba a dar lustre en nuestro país. Particularmente su encuentro con Francisco Tomás y Valiente, a quien una fructífera amistad y la coincidencia de su visión de la historia jurídica los uniría hasta el terrible deceso de Tomás y Valiente a manos de ETA, acaecido poco después del 11º Congreso del Instituto Internacional, celebrado en Buenos Aires en 1995.
En esta primera participación, Lira ya plantea los ejes fundamentales y las concepciones acerca de lo jurídico de su quehacer como historiador del derecho. En este caso particular, en temas tan caros para él, los indios, sus pueblos y sus comunidades, su justicia y sus costumbres, la República de Indios y la República de los Españoles, y sobre todo, su complicada y difícil articulación con los órdenes jurídicos virreinal indiano y moderno constitucional. La enorme capacidad sintética y la profunda mirada de Lira quedan demostradas en los párrafos seleccionados a continuación. Hacer la revolución, se refiere a la Gaditana de 1812, sin el pueblo, o mejor dicho, sin los pueblos que en ellos vivían, significó, entre otras cosas, la abolición de un sistema jurídico y de prácticas de gobierno que se habían ido institucionalizando lentamente al acogerse en las sucesivas codificaciones indianas las soluciones a los problemas que esos pueblos presentaron a lo largo de muchísimos años. A esta visión se suma la concepción de un derecho no reducido a la promulgación de normas legales y sí necesariamente vinculado a la sociedad y por ende a la historia, tal como se lo habían enseñado sus maestros del exilio español, José Medina Echavarría y José Miranda, y más allá, la lectura del propio Rafael Altamira. Dice Lira, tal parece que el fuero privativo de los indios estaba fuera de lugar y de época, y que su abolición por la Constitución Española de 1812 y sus leyes reglamentarias no tendrían mayor consecuencia sobre la vida indígena. Pero esto es producto de la visión unilateral a la que nos llevan las fuentes oficiales. Los indios, que no habían participado en la creación de los nuevos órganos de gobierno local ni de justicia, se veían privados de los medios que conocían para hacer valer sus derechos. Son las peticiones de los indios el reflejo de una vida que no podía ni tenía por qué adaptarse al nuevo sistema, constituido por la República de Españoles, de la que siempre estuvieron fuera legalmente. Hasta aquí la cita de Andrés. En este estudio aparece anunciada una de las conclusiones centrales de la tesis doctoral que por entonces comenzaba a pergeñar y que años después habría de publicar en el Colegio de Michoacán, como ya se ha dicho, Comunidades Indígenas frente a la Ciudad de México. Ahí afirma, las parcialidades de indios, cuya independencia legal como pueblos y su número de habitantes eran suficientes para que se eligieran en ayuntamientos, quedaron sin embargo sometidos al gobierno económico de la Ciudad de México. Y plantea uno de los problemas aún no resuelto, centrales de la historia mexicana. ¿Qué harían las autoridades frente a los pueblos de indios que estaban allí con sus problemas propios y distintos a los de las ciudades? Concluyendo que hay una maltratada persistencia de los grupos indígenas cuyas tierras comunales siguen siendo problema peculiar del México de nuestros días. El sistema de indios y su ubicación dentro del orden jurídico virreinal indiano continuó siendo objeto de su estudio en la segunda participación dentro del Instituto Internacional, ahora en Valladolid, el sexto, del 12 al 18 de diciembre de 80. Ahí le presenta una ponencia, El término comunidad en la recopilación de Indias de 1680, que se publicó en 3 veces, en las memorias del Congreso, luego lo publica en la revista Relaciones del Colegio de Michoacán, y la tercera, donde yo lo leí, lo publica en la colección de estudios jurídicos que la Escuela Libre de Derecho y Miguel Ángel Porrúa publicó un tomo especial de estudios jurídicos acompañando la edición facsimilar, la primera en América, de la recopilación de leyes de Indias. Ahí ya, en la tercera publicación de esta ponencia, Andrés aparece como presidente del Colegio de Michoacán y miembro de la Academia de la Historia. En este estudio, verdadero modelo de la llamada historia conceptual, distingue con toda claridad el uso del término comunidad referido a la persona o ente sometido al orden general, como sería el caso de las comunidades religiosos, entre otras, del referido al orden económico de los pueblos indígenas que se define, afirma, precisamente como comunidad, en particular sus cajas de comunidad, distinguiéndose por tanto de las voces pueblo, república y doctrina. El tema le permitió concluir con una de las ideas centrales que cualquier historiador de las ideas y de las instituciones políticas debe conocer si quiere en realidad comprender lo que constituye eso que llamamos modernidad. Y dice Lira, el liberalismo no concibe cuerpos o comunidades de estatuto con organización propia, pues supone la igualdad de los individuos y la atomización de la sociedad en su elemento irreductible, es decir, el individuo con sus derechos naturales por los cuales debe velar la autoridad pública. Modernidad que se ha visto incapaz de destruir las comunidades cuya existencia hasta comienzos del siglo XX
Lira verificó para el caso de la Ciudad de México en el libro citado y en las leyes agrarias y los derechos sociales, en donde se oculta, entre comillas, la persistencia de un orden anterior al liberal, lentamente integrado y definido en el sistema jurídico de la dominación española. En febrero del 90, durante la celebración del 9º Congreso de Madrid, al cual no asistió Andrés, fue aceptado, sin embargo, como miembro del Instituto Internacional al haber satisfecho los requisitos que se imponen para su ingreso, junto con los profesores Francisco de Icaza y entonces todavía Alejandro Fernando Vázquez Pando. El indio volvió a ser objeto del estudio presentado por Lira en el Congreso celebrado en Veracruz en el 92. El indio, como litigante en 50 años de audiencia, fue el tema seleccionado. Un trabajo firmado en Jacona, Michoacán, el 3 de marzo del 92 y dedicado a Gudru Bora en su 80 aniversario. El tema de los litigantes y los pleiteantes, sean abogados, juizacheros o tinterillos, repúblicas o corporaciones, le había traído ya a Lira el año de 1983 con ocasión del tercer Congreso de Historia del Derecho Mexicano celebrado en la Ciudad de México y en Tasco, donde presentó su estudio ya clásico titulado Abogados, tinterillos y juizacheros en el México del siglo XIX. Ahora se trataba de emprender un estudio de mayor envergadura que por su propia ambición tuvo que ser limitado a un tiempo y a un espacio determinados. Salto las síntesis y las ideas de Andrés, el novio del tiempo, menciono y analizo que en el 11º Congreso en Buenos Aires, al último que asistió, el penúltimo, el 4 de septiembre del 95, Lira ya cambia el objeto de estudio y se dedica a analizar la recuperación del pasado como argumento jurídico en la historiografía indiana. 5 ejemplos. Los ejemplos eran Díaz del Castillo, Motolinía, Fray Bartolomé de las Casas, Alonso de Zorita y Juan de Torquemada. Es un análisis magnífico de interpretación de textos, de historiografía, como argumentación jurídica, un tema que me acuerdo ahí en Buenos Aires, pues causó muchísima aceptación y muchísima reflexión por parte de los miembros. Y luego ya el último congreso al que participa Andrés es el de Toledo en 1998, en Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, y ahí también cambia totalmente el tema, y es Dimensión Jurídica de la Penitencia según Fray Bartolomé de las Casas y Jerónimo Moreno, que no fue publicado en las memorias del Congreso, sino hasta 6 años después, 6 o 8 años después, 8 años después lo publica y lo añade con un título diferente. El título que aparece, porque lo publicó en Historia Mexicana, es Dimensión Jurídica de la Conciencia, Pecadores y Pecados en 3 confesionarios de la Nueva España. Ya no solamente el de Bartolomé de las Casas, ya no tampoco el de Jerónimo Moreno, sino que añade ahora el de Alonso de Molina, y ahí lo presentó. Bueno, ya no ha regresado Andrés a los congresos de Historia del Derecho, fue cuando lo nombran ya presidente del Colegio de México, empieza con esa vida tan agitada que tuvo y pues en el Instituto de México pues de alguna manera se le sigue extrañando. Y alguna falta de delicadeza también de los organizadores del Congreso de Puebla que tuvieron para con él y que impidieron que estando en Puebla no fuera Andrés. Termino nada más rápidamente con lo de la Escuela Libre de Derecho, que es muy breve. Antecedentes, no doy los antecedentes de institución que acaba de cumplir 100 años el año pasado. Andrés no es de la Libre, Andrés de orgullosamente de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Dónde está la relación de Andrés con la Libre de Derecho? Bueno, primero vínculos familiares y personales. Primero, pues su suegro, don Mariano, fue hijo de don Mariano Noriega, que fue el segundo secretario, por muchos años el secretario general de la Escuela Libre de Derecho. Segundo, sus amigos, don Gabriel Gabriel Robles González de Cosío, que todavía durante mucho tiempo tuvieron una relación muy estrecha allá en Coyoacán y que yo lo conocí gracias a Andrés. Y pues lo más interesante de la relación personal y familiar de Andrés es que su hija tuvo el buen tino de estudiar en la Escuela Libre de Derecho y ser egresada de tan noble institución. Bueno, eso es lo personal. Su presencia científica, bueno, la presencia científica de Andrés en la Libre se remite también a sus obras publicadas. 2 artículos fundamentales en la revista de Investigaciones Jurídicas que tienen como característica, yo diría, el perfil jurídico de Andrés. Es decir, a veces nos olvida que es abogado, ¿no? En la historia, es historiador, no, es abogado, tiene formación jurídica, ¿no?
Y al paso de los años yo he notado, Andrés, que el derecho te empieza a ganar, ¿no? Y las discusiones, no sé por influencia de su hija, no sé, pero el hecho es que los últimos artículos de Andrés son muy, muy jurídicos. Claro, historia jurídica, pero muy, muy jurídicos. En la revista publica un artículo en el 2005, Derechos del Hombre y Garantías Individuales, Vallarta en la Constitución 17, que es verdaderamente espléndido. Espléndido el trabajo, y luego, años después, publica otro más, que es precisamente, ya se me perdió por ahí uno que tengo. ¿El de cuál? El de… Bueno, hay otro por ahí que ahorita… bueno, no, es muy, muy interesante. En el mundo del derecho, aquí se me barrió algo. Es anteriores. Publicaron ahí el discurso de… ese voy, con ese término, sí, perdón. El discurso de recepción de la Academia de la Historia, con ese término. Y la otra publicación es en el libro que coordinamos con Elise Speckman y un servidor, El Mundo del Derecho, donde es un artículo denso, muy interesante, que sobre la base de una pequeña polémica, de un examen de oposición entre dos catedráticos del Porfiriato en 1903, levanta todo un análisis soberbio sobre lo que es una disputa en términos jurídicos puede constituir para la historia política, para la historia constitucional y para los conflictos entre los juristas, cosa que le llama mucho la atención. El último y sin duda el mejor trabajo para mí, porque ahí sintetiza en buena medida quién es Andrés, su preocupación por la historia y por el derecho, es el discurso que presentó a la Academia, donde hace una serie de reconocimientos formidables. Después lo publicaría también en Relaciones, pero La Libre tuvo la primicia. Ahí también está la contestación de Silvio Zavala, y bueno, eso para mí es como la síntesis final. Quiero terminar también la presencia de Andrés en la biblioteca del Colegio de México, y en La Libre. He de decir que hay obras de Andrés en La Libre que no están en el colegio, pero lo extraño es que son del colegio. O sea, habría que ponerse a hablar ahí con los bibliotecarios para que se pongan de acuerdo. Termino, Andrés, muy rápido, diciendo, repitiendo una frase que dijo en su discurso. Él se considera obra de maestros lejanos y cercanos. Yo, y creo que muchos de aquí, esos maestros son muchos, del derecho, Margadán, Tomás Valiente, Silvio Zavala, Miranda, Mina Echeverría, Altamira, de los no juristas o no propiamente jurídicos, O'Gorman, Gauss, Max Weber, Maine, bueno, tantos. Nada más quiero decir que le agregaría una cosa, somos nosotros obra de maestros lejanos, cercanos, pero nunca tan entrañables como contigo. Muchas gracias. Yo pido permiso para una aclaración. Cuando dice Jaime que una tarde inolvidable, que las botellas de mezcal, no, fue una botella de mezcal bien bebida a lo largo de una tarde que empezó a la 1:30 y terminó a las 11 de la noche, pero muy bien platicada, con un jurista, un señor que había sido juez con mucha experiencia jurídica. Entonces había sido el juez, yo lo había conocido como juez en Tizapán, juez mixto. Entonces empezamos a platicar, y entonces, gracias a mi formación en la universidad, que había yo sido ayudante en un seminario, había visto tesis de antes de la Revolución, durante la Revolución y después, tenía yo puntos de referencia que a don Lucas le llamaban mucho la atención y le entusiasmaron muchísimo. Muchas gracias, Jaime. Bueno, nuestro siguiente ponente de la mesa es el doctor Álvaro Matute, quien realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Históricas y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor, compilador y coordinador de más de una docena de libros, de las cuales puede mencionarse Pensamiento historiográfico mexicano del siglo XX, La desintegración del positivismo, 1911-1935, publicado por el Fondo de Cultura y la UNAM en 1999. La Revolución Mexicana, actores, escenarios y acciones, Vida cultural y política, 1901-1929, así como de numerosos artículos, capítulos del libro y ponencias. Premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades en 1997, es miembro de la Academia Mexicana de la Historia,
correspondiente de la Real de Madrid, del Seminario de Cultura Mexicana y de la Junta de Gobierno de la UNAM. Tiene la palabra el doctor Matute. Muchas gracias, y muchas gracias a las organizadoras, a quienes les consta que no me tardé nada en responder afirmativamente a la invitación de participar en este coloquio. Mi transmisión sináptica fue velocísima, no terminé de leer el mail cuando ya estaba diciendo claro que sí, no podría haber un homenaje a Andrés al cual no asistiera yo, aunque sea como público. Si asisto como ponente, pues estoy doblemente agradecido. Voy a leer, bueno, mi texto se llama Experiencias y afinidades compartidas. Poco académico, muy anecdótico. Me topé con el apellido Lira González Jáuregui en 1956, cuando ingresé al Colegio Franco Español y fui ubicado en el primero A de la secundaria, grupo al que pertenecía Javier, hermano de Andrés, hoy lamentablemente fallecido. No es que hayamos sido grandes amigos, pero sí mantuvimos un compañerismo propio de la situación. No conocí entonces a Andrés, o tal vez lo vi en el patio, por ahí, lo debo haber visto, nos debemos haber cruzado, pero no sabía que él era él, en fin, sabía quién era Javier, su hermano. No conocí entonces a Andrés, pero nuestra primera experiencia común fue la de ser habitantes de lo que dimos en llamar después, a partir de 1958, el Franco Viejo, para contrastarlo con el Nuevo, ubicado en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, que todavía, por la inercia de la costumbre, denominábamos Tasqueña. El Franco Viejo se encontraba en Insurgente Sur 1967, en una amplia manzana que compartía en Avenida Revolución con el Colegio Lestonac y la residencia de don Nicolás González Jáuregui, tío de Andrés, orgulloso propietario de la capilla medieval que hoy ostenta el Instituto Cultural Helénico. A un lado corría un brazo del río San Ángel, que va a desembocar a un lado de los viveros, en un paraje que todavía se parece mucho a como siempre fue. Hay un espacio, si lo ve uno de espaldas a Avenida Universidad, que todavía nos evoca un poquito del siglo XIX. Sigue así, ojalá que no lo echen a perder. Bueno, ahí andábamos, era nuestro ambiente geográfico. Además del espacio, compartimos profesores, como el inolvidable prefecto, el maestro Bracho, hermano hasta donde sé del cineasta, tipo interesante, que lo mismo ajusticiaba a los alumnos malportados con su macana llamada Miguelito. Creo que Andrés y yo y Javier no fuimos víctimas de Miguelito. 3 miguelazos delante de todo el grupo. O anotaba en su libreta avisos, que si llegaban a 3 se le armaba al alumno. La fase amable del maestro Bracho se manifestaba en los días de su cumpleaños, en los que, mientras degustábamos un Orange Crush, él nos deleitaba con el tango A Media Luz. O, cuando algún maestro faltaba, nos platicaba episodios de los Pardaillán que se sabía de memoria, de Michel Cebaco. Compartimos también a una fina maestra de educación musical, Elvira Villalobos, que en un viejo tocadiscos de 78 revoluciones por minuto, no había todavía de los otros, nos presentaba la quinta de Beethoven y nos introducía en aquello de «es el destino que llama a la puerta», frase a la que se atribuye el significado del portentoso primer acorde de la quinta, o bien memorizábamos, al menos algunos, el ut quant laxis re sonare fibris, mira gestorum famulitorum, solve polluti, labi retum Sanct Ioannes. ¿Lo dije bien, Lourdes? Que es el himno a San Juan, del cual Guido d'Arezzo, benedictino, extrajo la nomenclatura de las notas musicales. Ut, francés, cambió a do. También nos tocó el buen humor del maestro de biología, Felio Miravent, gran contador de chistes y tío de los Lira.
Pero sin duda el gran maestro compartido que tuvo que ver con nuestras vocaciones fue el joven Eduardo Blanquel, sin el cual nuestras vidas no serían las mismas. Así de serio es el asunto. Blanquel nos marcó, nos definió, nos orientó. Fue un privilegio compartido. Los dos le hemos manifestado nuestra gratitud post-mortem, pero también se le hicimos saber cuando estaba con nosotros. Cada uno por su parte recibió de él el impulso para introducirnos en la disciplina que profesamos. Con esos antecedentes, ambos caminamos lo necesario para llegar a nuestra carrera, pienso en historia. Andrés, como licenciado en Derecho, ya lo dijo muy bien en la mañana Bernardo, y yo como estudiante de Ciencias Políticas que rectificó el camino, igual que aquí el presidente del Colmex, nomás que sí se licenció en Ciencia Política. A los dos, nuestros estudios previos nos hicieron interesarnos en la sociología, disciplina que tomamos muy en serio y que en mucho nos ayudó a encaminarnos a la historia. De aquella nos adentramos en la historia de las doctrinas que la formaron en el tiempo, bajo la guía de distintos maestros, pero con muchas lecturas en común. Por eso no estábamos tan dejados de la mano de Dios cuando tuvimos el privilegio de ser discípulos, él de José Gaos y yo de Edmundo O'Gorman. El orteguianismo que emparentaba a estos, que fueron dos grandes amigos, nos permitía valorarlos y aprender de ellos. En eso, la herencia de Blanquel nos ayudaba. Por fin, yo, lector de historia mexicana, comencé a saber de Andrés Lira, a quien ubiqué como mi compañero de secundaria, hasta que él mismo me aclaró que se trataba de Javier. Nos conocimos propiamente en el Congreso de Huastepec de 1969, donde puedo decir que se celebró el debut de nuestra generación en la sociedad de los historiadores. Más aventajado, Andrés fue comentarista y yo, al igual que Muriá, Trabulce, Julia Tuñón y otros, apenas relator. Tal vez somos de los últimos historiadores que antes de tratar de serlo nos metimos a buscar otra profesión. La estadística nos convalida la afirmación de que después de nosotros ya abundaron los que ingresaban a historia directamente de la preparatoria. De hecho, la ponencia de en la mañana de Bernardo, bueno, ya habla de una combinación de unos egresados de otra carrera y de unos que llegaban de la prepa. Y me hizo pensar en la mañana, Bernardo, que lo que fue Andrés para sus condiscípulos del colegio, para nosotros los de Historia 1965 de la facultad fue Alfredo López Austin, era el licenciado López Austin, a quien todos los maestros se referían con mucho respeto, y pues era así como el hermano mayor de la generación. Desde que conocí a Andrés, tuve la impresión de que era un hombre maduro. Bien. Perfecto, Cecilia, fue una gran nota al pie de página. Bueno, repito, tuve la impresión de que era un hombre maduro, aunque solo fuera un par de años mayor que yo. Su memoria me sorprendía. Citaba textualmente a Sierra, a Vasconcelos o lo que sea, e incluso encontraba la página citada sin pérdida de tiempo, no porque es en la página de él, ponía el dedo en el renglón en donde estaba la cita que estaba leyendo. Por añadidura, tocaba finamente la guitarra clásica, lo cual le permitía compartirnos a Sor, Albéniz, Moreno Torroba, etcétera, ya en su departamento de Augusto Rodán, ya en su casa del Ajusco, espacios en los que nos recibía en compañía de Cecilia, nota al pie de página, que hacía un espléndido caldo de camarón. Ya en los años 70, fuimos por un buen tiempo discípulos de Edmundo O'Gorman, en su seminario de los martes a las 6 de la tarde, en el 7º piso de la Torre de Humanidades. Ahí compartimos lecturas en común
y una charla envolvente en la que todos participábamos, dejando que la opinión concluyente fuera la del maestro. Lectores de Jorge Ibargüengoitia, manifestábamos el regocijo que nos causaban sus páginas. No habíamos terminado, Andrés y yo, la lectura de estas ruinas que ves alguna tarde de martes, cuando después, seguramente la misma noche, ya en nuestras casas, llegamos al pasaje en el que el brillante conferencista Rivarolo da un traspié al bajar del tren en Cuébano y se luxa el tobillo. El modelo de Ibargüengoitia no era otro sino nuestro maestro, por lo cual omitimos seguir comentando la novela en el seminario. Nunca supimos si la leyó y, de haberlo hecho, si le hiciera gracia reconocerle. Y no hice eso antes de terminar la ponencia, porque si me pongo a buscar la cita, ya no escribo nada, ya no termino la ponencia. Pero ya que la terminé, me eché estas ruinas que ves, y les leo el parrafito. En la escalerilla del Zaragoza, el Zaragoza era el ferrocarril que llegaba a Cuébano, o sea, Guanajuato, iba un hombre distinguido, de saco de tuid y cabello blanco deslumbrante. ¿Quién sino él? Sonreía hacia donde estábamos parados y agitaba la mano. Era el doctor Rivarolo, que llegaba a Cuébano a dar una conferencia para rematar el semestre. Antes de que el tren se detuviera por completo, el doctor Rivarolo saltó con agilidad, dio un traspié, se metió una zancadilla. Se metió una zancadilla a sí mismo y cayó al piso. Era genial Ibargüengoitia. Lo celebramos también por ayer, su 30 aniversario de fallecimiento. Bueno, en otro orden, he compartido con Andrés lo que pomposamente se llama una línea de investigación. La historia de las ideas y dentro de ella, o historia intelectual, y dentro de ella las de algunos de los maestros del exilio español. Incluso ambos hemos escrito sobre dos de ellos, Ramón Iglesia y José Gaos. Él, además, lo ha hecho sobre José Medina Chavarría y recientemente sobre Vicente Herrero. No sé si ya publicó lo de Vicente, tuve el privilegio de escucharlo. Es un artículo espléndido que espero después leer. Afortunadamente no quita el dedo de ese maravilloso renglón, a pesar de todo lo que acaba de decir mi querido amigo el embajador, también en esto es maestro Andrés. Ojalá podamos reactivar su propuesta para un libro conjunto que se llamaría El hombre Ramón, título sugerido por Andrés, con documentos sobre los tristes avatares del gran maestro gallego en México y su segundo éxodo dirigido a los Estados Unidos. Admiración y conocimiento convertidos en adicción a los maestros del exilio es la materia compartida que me ha permitido leerlo y escucharlo y a él brindarme sus generosos comentarios, como lo hizo con mi libro sobre el historicismo en México. Como autor yo, encontré en Andrés Lira a un lector privilegiado que señaló alcances y subrayó mejores posibilidades a explorar. De haber segunda edición, los consejos del doctor Lira se harán presentes. Nunca hemos conversado, y miren que hemos conversado, acerca del porqué de nuestra inclinación hacia los textos de los transterrados. Simplemente yo parto del hecho de que Andrés heredó de don José Gaos el compromiso de continuar la dirección de tesis comenzadas bajo la guía del eminente maestro y sobre todo que fue él quien tuvo la magnífica encomienda de editar la historia de nuestra idea del mundo, gran libro entre los libros. Lo editó y lo reeditó, esto es, dio a conocer la primera edición y años después una segunda en la colección de las obras completas, a la que añadió un texto complementario encontrado en el vasto y riquísimo archivo de don José, que custodia el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Se trata de notas sobre el objeto y método en la historia de las ideas del propio 1969, año del deceso del doctor Gaos. En el prólogo a la edición, dentro de las obras completas, Lira se refiere a la concepción pedagógica con que fue elaborado el libro de 700 páginas manuscritas y más de 1000 mecanografiadas.
Gracias a Andrés, tenemos y nos enriquecemos con esa magna obra. Ya antes había escrito sobre Gauss en la revista de la universidad, contribuyó al homenaje que se le rindió al gran profesor de filosofía y desde entonces, cuando es menester, retoma la pluma para recordar al maestro. Su saber sobre José Medina Echavarría fue dado a conocer en artículos y en un muy inteligente librito de la colección Jornadas del Colegio de México, en el que selecciona sendos textos de Gauss y Medina bajo el rubro de responsabilidad de la universidad. Dos ideas sobre el ser y el deber ser de la institución universitaria, expresadas a partir de las experiencias propias de cada uno. Vida académica y sociedad de Medina y meditación sobre la universidad de Gauss. ¿Cuántas ideas nos obsequian los dos pensadores nacidos en la primera década del siglo XX? Que dos lectores nacidos en la de los años 40 las reciben y de alguna manera se lamentan de que pensamientos tan lúcidos hayan sido borrados por los ventarrones eficientistas y tantas modernidades malentendidas, precisamente por la ausencia de lecturas como la aludida, que apenas abarca 114 páginas. Me atrevo a aventurar que Andrés Lira y yo compartimos una suerte de nostalgia por no haber vivido adultos en el decenio en que nacimos y estar pendientes del último número de Cuadernos Americanos, de la publicación más reciente del Fondo, del comentario de Iglesia O'Gorman en Letras de México o del segundo al primero en El Hijo Pródigo. No nos tocó vivir entonces sino como niños, pero nos damos el gusto de revivir la época intelectualmente como historiadores que somos. Andrés, desde luego, ha abarcado otros temas, otros momentos que lo han consolidado como historiador. Ha dado muestra de cómo puede moverse en la historia colonial y en la decimonónica, pero la intelectual del siglo XX es una historia de agradecimiento a maestros que directa e indirectamente han aportado mucho a nuestra formación. Alumnos agradecidos, les rendimos inclusive culto. Su sabiduría y su actitud nos llegan en sus obras y en sus recuerdos, también directos e indirectos. Otras cosas nos ha tocado experimentar juntos. Una de ellas fue la de compartir sin saberlo, competir sin saberlo por 2 becas. Afortunadamente empatamos a 1. Andrés se fue a Bulgaria, donde curiosamente conoció a mi mamá, que era consejera cultural, y yo fui a Oxford durante poco más de un bimestre, en un momento coyuntural de mi vida, en que fue un gran aliciente. Pero donde hemos trabajado juntos, se puede decir que con gusto, es en comisiones evaluadoras, en las cuales tratamos de obrar con la mayor justicia. Amablemente una tarde se trasladó a mi casa, lo cual sí es amable porque para hablar de comunidades y de parcialidades más allá de San Andrés Tomatlán, poco sabemos dónde está eso. Yo acepté, para invitarme a ir al colegio de Michoacán, yo acepté gustoso, porque sí tenía ganas de desintoxicarme un poco de los aires capitalinos, pero no me fue posible corresponderle. Sinceramente sí quería, pero ya no sé qué fue lo que me impidió hacerlo. Hoy en día formamos parte de la Academia Mexicana de la Historia, que atinadamente dirige. Su serenidad y buen juicio garantizan la buena marcha de la institución, gracias también al auxilio de Óscar Macín, pieza fundamental del equipo. Andrés sucedió a don Jorge Fernando Iturribarría, oaxaqueño y por tanto académico no residente en la capital, dado que su ingreso fue cuando Andrés habitaba en Jacona, Zamora. Las circunstancias lo regresaron a esta capital sin detrimento del sillón foráneo. En suma, ha sido Andrés Lira González Jáuregui, ya no usa el Jáuregui, pero ahí estaba, un gran compañero de camino, historiador modélico a quien he visto actuar como sinodal, coasesor de tesis, lo cual es un deleite para los que lo acompañamos en la actividad y desde luego muy enriquecedor para los alumnos. La enseñanza de Blanquel se actualiza en la buena relación que establece con sus dirigidos, pero menos ogro que Blanquel. Sin perder su carácter de maestro, brinda generosamente su amistad a los discípulos. Enhorabuena, Andrés.
A continuación tiene la palabra el doctor Brian Connaughton, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM y profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Desde 1974 se ha dedicado al estudio de la cultura política en México durante los siglos XVIII y XIX, destacando particularmente el papel del discurso del clero y del orador cívico en torno a la identidad nacional. Este interés lo ha llevado a analizar la construcción de la legitimidad y la autoridad del Estado ante la población, así como las tensiones en materia político-eclesiástica, tanto en la política nacional como a nivel de los pueblos. Ha colaborado en libros y revistas dentro y fuera del país y ha coordinado la obra Prácticas Populares, Cultura Política y Poder en México, publicada por Siglo XIX y la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Adelante, Brian. Muchas gracias. Pues agradezco la invitación de estar aquí participando y también agradezco el trabajo de las personas que organizaron y posibilitaron la realización del homenaje. A mí, como algunos dijeron en la mañana, pues también me hicieron encargo y me dijeron que recontara mi experiencia a lo largo de varias décadas con el doctor Lira. Entonces llamé mi intervención pionero temático, asesor de tesis e interlocutor horizontal. Oliver Sacks, en un artículo de principios de este año, tuvo palabras de cautela sobre el poder y la exactitud de la memoria. Inmediatamente me recordó los consejos de Mark Bloch para el historiador, que no confiara en todos los testimonios ni juzgara como equivalentes todos los testigos. Bloch estaba particularmente preocupado con el problema de percepción de los hechos. Sacks, en cambio, se horrorizaba sobre el recuerdo de los hechos y la asignación de los significados. Señalaba las frecuentes distorsiones de la memoria y la manera en que posteriores asociaciones la conforman. En su óptica, las memorias no son simples recuerdos del pasado, sino construcciones y reconstrucciones a través de los años. Asentó que la veracidad de nuestra memoria no es segura, pero la subjetividad sí lo es, y concluyó que la memoria es dialógica y surge no solo de la experiencia directa, sino del rico intercambio de pareceres a través del tiempo. En este sentido, Sacks y Bloch invocan el espectro de falibilidad, de percepción e imperfección de la memoria. Sin embargo, si bien estos llamados de atención son serios y merecedores de nuestra consideración, ninguno de nosotros podemos vivir sin memoria ni construir nuestra relación con nuestros semejantes sin ella. Y lo que recordamos suele tener, con toda su imperfección, un impacto real en nuestras vidas y la manera en que construimos múltiples puentes hacia el mundo que nos circunde. Dentro de esta obligada subjetividad de ricas implicaciones, ubico lo que sigue. Un día, hacia finales de la década de 1970, o quizá principios de la de 1980, me parece que fue mi maestro Abelardo Villegas quien me habló de un profesor que manejaba un curso en la Facultad de Filosofía y Letras dedicado al Congreso Constituyente de 1856. Parece que en realidad fue un curso sobre el liberalismo, pero que dio lugar particular al Constituyente a través de la obra de Zarco. Hasta ese momento jamás se me había ocurrido que un curso pudiera ocuparse de tal temática y me agitó la imaginación en cuanto al papel que jugaban la ley, los legisladores y la Constitución en una realidad histórica que yo en esos momentos veía en términos más bien ideológicos y socioeconómicos. De hecho, a comienzos de los 80 había iniciado la investigación de una tesis doctoral que pensé iba a girar en torno al surgimiento de la burguesía en Guadalajara, tema muy en tono con la historiografía reinante en ese momento. Según recuerdo, en esos años concebía que lo ideológico y lo socioeconómico ejercían los papeles fundamentales en la causalidad histórica, mientras asignaba poco valor relativo a leyes, juristas y legisladores. Creo que aún pensaba en términos algo binarios o dicotómicos, es decir, o imperaba una determinación ideológica de la realidad o imperaba la socioeconómica.
No dejó de causarme alguna sorpresa cuando descubrí que el profesor que dedicaba un curso al Constituyente de 56 en la Facultad de Filosofía y Letras también escribía simultáneamente sobre la influencia de la Revolución Francesa en el imaginario y los planteamientos históricos de pensadores liberales y conservadores en el México decimonónico, o se ocupaba de cómo los historiadores criollos del primer siglo de vida independiente concebían a la población indígena dentro de la historia nacional. Más consternación me provocó enterarme que el mismo historiador estaba utilizando documentación jurídica de pleitos y representaciones legales para abordar la dinámica social de las exparcialidades indígenas en el entorno de la Ciudad de México, algo que ya se ha comentado, años después de la independencia. Lo que recuerdo de esos descubrimientos personales, que supongo, como ya se vio en la mañana, muchos otros habían hecho antes que yo, fue que me hizo dudar profundamente de deslindes que había yo acostumbrado a hacer y caí en derrumbados al enterarme de planteamientos que traspasaban las fronteras dicotómicas que sacaban provecho de diferentes abordajes, volviéndolos complementarios. Fue en medio de estos inesperados acercamientos a la obra de Andrés Lira que yo avanzaba con enorme frustración en mi investigación doctoral en torno al surgimiento de la burguesía en Guadalajara. Tal vez porque buscaba en lugares poco idóneos, o porque mis pesquisas eran excesivamente inexpertas, o porque mis hipótesis estaban equivocadas. El caso es que no hallaba la pista a dicha burguesía. En cambio, tropecé una y otra vez con múltiples documentos de un enorme y variado debate, no solo regional, sino nacional, en torno al papel de la Iglesia, el clero y la religión en la conformación jurídica, la integración social y la identidad mexicana. Del desánimo, paulatinamente pasé a un replanteamiento de mi investigación, hallando que era posible integrar importantes series de documentos de debate en la prensa, así como sermones y pastorales episcopales que se ocupaban de tales temas. Al pasar hacia un terreno y documentación que desdibujaban la frontera entre lo secular y lo religioso, que a menudo mezclaban conceptos más o menos liberales con otros más o menos conservadores, me hallé verdaderamente desconcertado. Quedaban disueltas algunas de mis categorías de análisis y de momento no encontraba otras. Fue en ese contexto, no de poca desesperación, que comencé a plantearme la necesidad de una dirección de tesis que me facilitara buscar y ojalá hallar parámetros, vocablos, conceptos y sutileza de análisis que me permitieran salir de mi atolladero. Nuevamente entró en escena aquí mi maestro Abelardo Villegas, porque cuando pude comunicarle que me interesaba que me dirigiera Andrés Lira, le pareció perfecto y me hizo el favor de recomendarme con él. Descubrí una comunidad intelectual en este proceso porque múltiples apoyos comenzaron a hilvanarse. En México recibí el apoyo de personas como el mismo doctor Villegas y el doctor Andrés Lira. En Guadalajara me recibió y apoyó a la doctora Carmen Castañeda en el archivo histórico y los fondos especiales de la Biblioteca Pública de Guadalajara. Y en la Escuela para Extranjeros de la UNAM, donde impartía clases, recibía el apoyo del aquí presente doctor Álvaro Matute. Me es muy grato mencionar que los nexos de respeto y colaboración que guardaban estos amigos y mentores entre sí me dejaron una profunda huella en cuanto a lo mejor que podía encontrarse en la academia. A menudo nos quejamos de las fallas, así que también hay que celebrar los muchos aciertos y vinculaciones positivas. Estas dinámicas, por cierto, se manifestaron claramente transfronterizas. Académicos norteamericanos y británicos en particular estuvieron prestos a dialogar sobre mi investigación y así pude, bajo la asesoría del doctor Lira, acceder al tipo de conversación histórica sobre mi temática doctoral que rebasó todas mis expectativas.
Pero no quiero dejar pasar sin mencionar la otra dimensión humana de esta experiencia. Cuando a mediados de los años 80 yo aún avanzaba con dificultad en mi tesis, mi asesor y su familia se mudaron a Zamora, Michoacán, al recién fundado Colegio de Michoacán. Tuve un momento de pánico porque parecía que había arrancado en serio mi trabajo y ahora corría el peligro de perder la asesoría. Cabe mencionar que mis ingresos eran reducidos en esa época y yo ya tenía 3 hijos. Para mi grata sorpresa, el doctor Lira, su esposa Cecilia y sus hijos estuvieron dispuestos a recibirme en su casa cuando podía yo acudir a las asesorías en Zamora, incluso dándome de comer y brindándome un lugar para quedarme en su casa. Así pude conocer al guitarrista que algunos ya han mencionado y al hombre meditabundo, que creo que hasta ahora pocos han mencionado, que era mi asesor. Y conocer de cerca su profundo diálogo con su fina biblioteca envidiable que nunca tendré personalmente, repleta de obras de juristas y historiadores, tanto recientes como remotos. Considero que esta experiencia constituyó una asesoría paralela a la de mi tesis, algo así como una asesoría vital. En 1988 logré defender mi tesis doctoral con un sínodo de lujo en la Facultad de Filosofía y Letras, pues ahí estaban entre otros Andrés Lira, Abelardo Villegas y Álvaro Matute, y Juan Antonio Ortega Medina también leyó y me comentó la tesis. Pero me preocupaba profundamente, como todo recién doctorado, cómo mantener vivo mi interés en la historia, cómo lograr consolidar una carrera como historiador y de qué manera mantener ese mundo de profundos nexos intelectuales que me habían permitido llevar a cabo mi tesis doctoral. Parecía probable que se desilvanara la madeja o que quedara absorto y consumido yo por lo inmediato, pero ahí también reconozco y agradezco múltiples intervenciones en mi vida académica del doctor Lira. Quizá por mis lejanos orígenes irlandeses, nunca he sido muy bueno con el manejo de las jerarquías sociales. Muchos de ustedes saben que la nobleza irlandesa fue virtualmente eliminada por el colonialismo británico y pasó por vía del exilio a formar parte del Imperio Español desde el siglo XVII. No por nada el último virrey de la Nueva España fue Juan O'Donoghue. Así que podríamos decir que Irlanda quedó como la primera nación de puros más iguales, para expresarlo en términos mexicanos. Por eso le agradezco al doctor Lira su trato siempre llano, amigable, directo, horizontal, que para mí hizo fácil seguir guardando una relación fluida con él en la academia después de haberme recibido del doctorado. Y por hoy concluiría con la referencia a una obra que publicamos juntos a mediados de los años 90, Las fuentes eclesiásticas para la historia social de México, en que en alguna ocasión yo hubiera pensado como polos opuestos las fuentes eclesiásticas y la historia social, porque había caído en el pensamiento de que el desarrollo histórico moderno era secular, de los problemas de la temporalidad contingente, y en cambio lo eclesiástico parecía distante o subordinado, alejado de los vaivenes del mundo. La investigación doctoral bajo la guía del doctor Lira me había convencido justamente de lo contrario, de que había que ir más allá de tales deslindes binarios o dicotómicos, descubrir no solo las categorías y procesos que caían fuera de tal polarización, sino los profundos entrelazamientos que subyacen incluso en las sociedades más modernas. Poco a poco, conversación por conversación, Andrés Lira y yo construimos una bitácora de estudiosos mexicanos cuyo trabajo histórico de diversas maneras revelaba un rico entramado en que confluían fuentes de archivo, problemáticas, conflictos y mancuernas que demostraban que a lo largo de la historia mexicana
la historia social ha sido alimentada por inspiraciones, documentación y confrontaciones que trascienden la simple ruptura conceptual de la realidad histórica en la división secular, eclesiástica o temporal espiritual. Esa obra se benefició, igual que mi tesis doctoral, de la densa red de relaciones intelectuales que mantiene el doctor Lira, el entramado de historiadores y científicos sociales en que él se ha manejado, lo que decía el doctor Carrillo en la mañana, su poder de convocatoria, fue lo que nos sirvió para constituir la selección de participantes en el libro que produjimos. Me fue claro entonces y me queda claro ahora que esa obra, que ya ha pasado por segunda edición, no pudo producirse ni siquiera concebirse en los términos que logramos sin el aporte medular de Andrés Lira. Y no es cosa de abundar en ello hoy, pero cabe mencionar que muchas de las pistas jurídicas de la historia que Andrés Lira me ha dado a través de varias décadas las estoy retomando en los últimos años para ahondar en una investigación de las influencias fundamentales que en materia de ideas, conceptos, leyes y preceptos legales produjo la crisis del siglo XVIII de la monarquía española para luego dejar su impronta en el siglo XIX mexicano. Pienso, desde luego, en los recursos de fuerza, pero también en las corrientes jurídicas, canónicas y civiles, los nexos entre las regalías de la monarquía y el concepto de la soberanía, así como el tránsito del súbdito al ciudadano. Valoro sus finas percepciones del doctor Lira como soportes fundamentales para pensar estas cuestiones y agradezco particularmente la susceptibilidad suya, que espero haber aprendido en algún grado, de la confluencia de lo social, lo económico, lo ideológico, lo jurídico, así como el juego entre ellos, que para mí ha sido un grato y duradero producto de mis relaciones con él. En buena hora celebramos sus muchos logros y esperamos que siga sirviéndonos de ejemplo como historiador comprometido de profundas aportaciones a nuestra comprensión de la realidad que heredamos. Muchas gracias. A continuación, contamos con la intervención del doctor Miguel Soto. Es doctor en Historia por la Universidad de Texas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, académico y secretario general en el periodo 2001-2005 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es estudioso de la historia política de México, historiografía y la historia diplomática del siglo XIX. Algunas de sus obras son La conspiración monárquica en México, 1845-46, publicado en 1988. Colaborador en la publicación de Radicales y Moderados en México y España, en México en tres momentos, 1810, 1910, 2010, publicado por la UNAM y la Comisión para la Celebración del Bicentenario en México en 2010. Es autor de 4 libros, 6 reseñas y más de 40 artículos especializados sobre historia política mexicana. Ha recibido condecoraciones múltiples otorgadas por la UNAM, como el Premio a Jóvenes Académicos, y recientemente acaba de ser distinguido con el Premio Clavijero a la Mejor Investigación. A continuación, el doctor Miguel Soto. Bueno, eso de múltiples condecoraciones o no, así como que hágame la buena, ¿verdad? Sobre todo para la última evaluación del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, creo que todos hemos tenido un día delicioso hoy, realmente es un privilegio estar aquí. Agradezco mucho la invitación que me hicieron para participar y luego con mucho gusto. Creo que la sabiduría, el humor y la generosidad de Andrés Lira están presentes en todos los que hemos estado aquí, de una forma u otra. Más allá de nuestra coincidencia, de también la formación preuniversitaria, en mi caso del maestro Blanquel en la Prepa 5, ya no me acordaba que el doctor Matute también había sido alumno del maestro Blanquel en el Franco con Andrés. Obviamente, pues sí, fue una persona que nos marcó, que nos formó como historiadores. Aquí habemos otras generaciones que nos tocó ya el maestro en la facultad.
Y bueno, nosotros supimos de Andrés a través del maestro Blanquel. Él lo citaba en sus clases. Andrés, pues ya sabíamos de él antes de conocerlo, por cierto. También he tenido el gusto de compartir con él varias comisiones evaluadoras y siempre su experiencia, su sabiduría, pues ha hecho las cosas más fáciles y más agradables para todos. Entonces, de verdad, con mucho gusto estoy aquí. Bueno, igual que en la disyuntiva en que se vieron otros compañeros, yo voy a hablar no de mis vivencias con Andrés, que a lo mejor no son muchas o no son significativas, voy a hablar de un tema que a él le interesa mucho, que es Lucas Alamán. Actualmente estoy trabajando sobre la administración de los bienes del Duque de Monteleone por Lucas Alamán en el siglo XIX. Y estoy deslumbrado, estoy fascinado porque me ha llevado a estudiar la historia de Italia, la historia de España, que ya más o menos ahí me encarrilé con el trabajo de Calderón, pero sobre todo a repensar la figura política y académica de Lucas Alamán. Entonces voy a hacer un ejercicio de historiografía, de análisis historiográfico de Alamán. Lo que me pregunté ahora fue por qué Alamán, sabiendo también como lo sabía la historia de España, particularmente del siglo XVIII, que es a la que me voy a referir en sus disertaciones, pudo pensar en 1845, un momento crucial de la historia de México, que la monarquía podría ser la solución a los problemas nacionales. O sea, después de ver todo lo que estaba pasando en España, ¿qué le dio valor para aventarse el tiro de pensar que la monarquía podría ser la solución? Entonces empezaré mi análisis a partir de lo que estoy trabajando ahora, de lo que me interesa, que es la Guerra de Sucesión Española, es decir, este conflicto multinacional y guerra civil española que desembocó en la pérdida de las posesiones italianas de España, es decir, Nápoles, Sicilia, Milán, que habían sido virreinatos en su momento, dejaron de serlo y, bueno, dieron pie al surgimiento de otras naciones. Como bien es sabido, ese conflicto consistió en una contienda internacional, así como en una guerra civil, que estalló cuando Carlos II de España, el hechizado, falleció en 1700, sin dejar descendientes, aunque hubo varios esfuerzos que incluyeron la redacción de 3 testamentos distintos para tratar de resolver el problema. Finalmente fue imposible llegar a un acuerdo. Y así, Austria, con la ayuda de Inglaterra, Holanda y Dinamarca, y después otros aliados, por un lado, y Francia y una parte importante de España y Portugal, al principio, con algunos principados italianos que también después cambiaron su apoyo por el otro, se enfrascaron en esa conflagración de grandes proporciones. Los primeros secundaban al archiduque Carlos de Austria y los segundos al nieto, a Felipe de Anjou, Felipe, nieto de Luis XIV, el Rey Sol. El grado de división y antagonismo en el seno de la metrópoli española no fue menor. De un lado estuvo Castilla y del otro Aragón, y de ahí en adelante. Desde luego, reinos como Cataluña pagaron el plato roto, ¿verdad?, cuando el archiduque austriaco sentó su sede real en Barcelona, y a la hora de la muerte del rey en Austria, del emperador en Austria, los dejó vestidos y alborotados. Ya me voy, me hablan en mi casa, y dejó a los catalanes con todos los problemas que eso implicó para la Guerra de Sucesión. Tras un impulso inicial en el que Felipe de Anjou desembarcó en Italia y con el que las cosas parecieron ir favorablemente para Francia y España, en 1706 tuvo lugar la batalla de Turín, la cual abrió la puerta a las tropas austriacas a Italia. Penetraron en toda la península, sin exceptuar varios de los estados pontificios que resintieron gravemente la invasión. El que había sucedido a su padre, el desenlace de la guerra se planteó cuando el emperador José de Austria, que había sucedido a su padre Leopoldo, falleció y el archiduque salió de Barcelona, donde el archiduque Carlos, que era el pretendiente austriaco, a donde había instaurado su corte para tomar su posesión en el imperio austriaco. Con esto y con el ofrecimiento francés de nunca reunir en una sola persona las coronas de Francia y España, Inglaterra se dio por satisfecha, además de mantener algunos detalles de la guerra, la ocupación de Gibraltar y conseguir el asiento de esclavos del Imperio Español como un privilegio exclusivo. Con ello firmó la Paz de Utrecht en 1713. Austria todavía tardó un año, finalmente lo hizo en Rastatt al año siguiente. El conflicto, reitero, representó una guerra civil en España de grande envergadura. En la narración detallada
que Alamán hace de este conflicto tiene un gran acierto y una gran omisión. El primero consiste en plantear el contraste que con la muerte de José de Austria, así como Inglaterra se había opuesto a la reunión de las coronas de Francia y España en una persona, entonces se enfrentó a la disyuntiva de reunir o de impedir la reunión de las de Austria y España en otra persona. Y por eso fue que favoreció las negociaciones que condujeron a la paz. La omisión se refiere a las grandes controversias que en plena contienda se suscitaron entre el papado y los dos pretendientes al trono hispano. Alamán simplemente evita cualquier mención de ellas. Más adelante reconoce que existieron, pero nunca las explica. Como veremos, tal omisión no fue algo casual, ni mucho menos. Al tratar diversos aspectos del reinado de Felipe, muy rápido en la narración de Alamán, surgen diversos inconvenientes del sistema monárquico. Por ejemplo, las intrigas palaciegas para concretar el segundo matrimonio del rey con Isabel Farnesio. Otro aspecto negativo lo representó el intento de Felipe de adoptar la tradición francesa de impedir la sucesión real femenina, que aunque fracasó en ese momento, dio pie a la promulgación de la pragmática sanción y en último terminó a la muerte de Fernando VII, años después, en 1833, a una segunda guerra civil española que también tuvo lo suyo. Otro factor negativo, entonces, fue la disposición del monarca a involucrarse en conflictos ajenos, tales como las guerras de sucesión en Polonia primero y en Austria después. Como resultado de la primera, por cierto, las circunstancias se dieron para que un hijo de Felipe, Carlos de Borbón, quedara como rey de Nápoles, el mismo que a la postre sería Carlos III de España. Esta contienda volvió a plantear nuevas diferencias con Roma, que simplemente menciona así Alamán, sin decir en qué consistieron. A continuación, el guanajuatense hace una valoración sociocultural, yo diría, del reinado de Felipe, y entre sus logros se cuentan la fundación de las academias de la lengua y de la historia. También menciona la publicación de una primera parte del Teatro Crítico de Feijoo, a la cual se refiere, por cierto, como una revelación frente a las brumas y neblina que cubrían la mente de los hombres. Con todo y que el monarca nunca fue especialmente afecto a la Inquisición, también refiere la cantidad de procesados y ejecutados, más de alrededor de 1.500 gentes en las varias décadas de su reinado. Finalmente, tras la muerte de Felipe en 1746, le sucedió en el trono su hijo mayor de su primer matrimonio, Fernando VI, al cual Alamán le dedica una serie de adjetivos laudatorios que a la postre resultan francamente desproporcionados. Por ejemplo, destacar como uno de sus logros principales el mantenerse al margen de los conflictos de franceses e ingleses, a pesar de sus ofrecimientos tentadores que unos y otros le hicieron, como la recuperación de Gibraltar, por ejemplo, por parte de los ingleses. Para lograr tal propósito de mantener su neutralidad a través del Marqués de la Ensenada, o con ayuda del Marqués de la Ensenada, ministro destacado de este monarca, se promovió el aumento del ejército y la armada hispanas a niveles no antes conocidos en el imperio. Otro éxito de ese reinado que Alamán le atribuye, al menos así se lo atribuye, fue la publicación de la Biblioteca Arábigo-Escurialense, que consistió en la edición significativa y sistemática de fuentes árabes para la historia de España. Claramente, la publicación de una obra así demuestra una dimensión académica muy distinta a la intolerancia religiosa tradicional. Como su nombre lo dice, se trata de materiales sobrantes en los acervos del Escorial, y lo que conviene precisar de ese proyecto es que había iniciado desde el reinado de Felipe y en realidad se concretó hasta 1760, ya con el reinado de Carlos III. Aquí es a donde se ve la desproporción de Alamán al atribuírsela específicamente a Fernando VI. En fin, el estudioso subraya también los esfuerzos de los ministros reales por enderezar la hacienda pública, con todo y la destitución de Ensenada en 1754. Otro aspecto de no menor relevancia fue la celebración de un tercer concordato con Roma en 1753, tras dos intentos previos, en 1717 y 1737, con el cual
se resolvieron de una manera tan satisfactoria los asuntos del patronato eclesiástico para España, que el Papa le ofreció a Ensenada, antes de su destitución, por cierto, hacerlo cardenal, a lo cual el ministro no aceptó porque no sentía la vocación eclesiástica. En fin, Alamán considera este reinado como el más próspero desde los reyes católicos. O sea, Carlos V y Felipe II salen casi sobrando. Impresionante lo que dice Alamán. También ofrece varios aspectos socioculturales sobre este reinado, como el apoyo otorgado a Gregorio Mayans para llevar a cabo una extensa obra académica, así como el deterioro del castellano debido a la creciente influencia francesa, lo que le llevó a llamar hablar gabacho. Hablar gabacho es cuando empezó eso a suceder en España. Finalmente, Fernando fallece en 1758 y llega a gobernar Carlos, que como dije había sido rey de Nápoles, y se convertiría entonces en Carlos III. A este monarca, más allá de su procedencia italiana en ese momento, Alamán lo presenta con un tono francamente extranjerizante, sobre todo muy plegado a los intereses de Francia, pero también con algunos de sus colaboradores, como Esquilache, quien es famoso por el famoso motín que provocó al prohibir el uso de las capas en Madrid. En realidad, hoy sabemos que en ese conflicto, entre otras consideraciones, estuvo el establecimiento de nuevos impuestos y escasez de alimentos, que acabó ciertamente con la destitución del ministro. Esto, dice Alamán, jamás lo perdonó el monarca al pueblo español, el tener que destituir a uno de sus favoritos, de sus ministros favoritos. Y de hecho destaca cómo en esa crisis el rey estuvo fuera de Madrid durante 8 meses. Finalmente volvió a ella. Todo esto sirve como telón de fondo del conflicto principal, el suceso al que Alamán le dedica más espacio en esta revisión del siglo XVIII. Me refiero a la expulsión de los jesuitas de los reinos y provincias de la monarquía española. A ella la presenta como el resultado de las conspiraciones e intrigas que iniciaron en Francia, en el seno de la familia real, y culminaron en España con el confesor y los ministros del rey. Uno actuando de buena fe y los otros a la brava, haciéndolo presa de sus tendencias jansenistas y siguiendo las ideas de los filósofos ateos y sacrílegos, cuya intención era acabar con la institución eclesiástica. La imagen que presenta Alamán de Carlos es la de un rey engañado, que fue manipulado por la gente alrededor de él. Está difícil concebirlo así, pero así es como lo plantea. Así, lo que ya había ocurrido en Francia y Portugal se reprodujo en España, y la orden jesuita fue expulsada, y después, dice Alamán, se sometió al Papa a una hostigación y presiones totalmente inconcebibles e inusitadas. Aquí es en donde la omisión a los conflictos del papado con los dos pretendientes al trono español en la guerra de sucesión cobra toda su dimensión. Lo que el guanajuatense no dice es que, tras fracasar en sus intentos de mediación y de proclamarse neutral en ese conflicto, el papado procuró la conservación de los feudos de Nápoles y Sicilia y, por fin, de acuerdo con el desarrollo de la guerra, el Papa Clemente XI reconoció como reyes de España tanto a Felipe como a Carlos en momentos distintos, sin otorgarle a ninguno la investidura del reino de Nápoles. Y con ello se ganó la animadversión de uno y otro, al grado que acabó excomulgándolos a ambos en un momento dado. Excuso decir que tal situación derivó en un regalismo antieclesiástico a ultranza, tanto en España como en Austria, en las décadas que siguieron, no fue nada casual. Así, Alamán se reserva para ese momento crucial del reinado de Carlos III, la expulsión, el destacar el maltrato al que se sometió al Papa, y el clímax de su explicación llega el 21 de enero de 1773, cuando se obligó al Papa a declarar la extinción de la orden. En ese mismo día, dice Alamán, 20 años después, los mismos que habían acusado a los jesuitas de justificar el tiranicidio, condenaron a Luis XVI a la guillotina. Mismo día, 20 años después. Así, aquí está el efecto impresionista que se había guardado Alamán en la guerra de sucesión y que no había
que no menciona para hacer todo la condena en el momento mismo de Carlos III. Sin embargo, más allá de esta omisión evidentemente intencional sobre las tribulaciones anteriores del papado, hay otros elementos en la visión que presenta que no embonan adecuadamente con su propio esquema. No menor, por cierto, el hecho de insinuar que los monarcas hispanos hubieran podido evitarse muchos problemas en las décadas que siguieron si se hubieran abstenido de firmar el Pacto de Familia, que llevó a Carlos a involucrarse en diversos conflictos que resultaron desastrosos para España. En esa visión ciertamente no queda claro cómo hubieran podido Carlos y luego sus sucesores evitar el involucramiento en las guerras de la Revolución Francesa y sobre todo las del Imperio Napoleónico que le siguieron. Pero por otra parte, en una de las mayores paradojas de su visión, resulta que uno de los principales ministros afrancesados de Carlos, el conde de Aranda, y con esto nos acercamos ya más a la historia de México y a lo que siguió, al firmar la paz de uno de esos conflictos, el de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, en la cual desde luego apoyó a España, además de vaticinar el crecimiento desmedido de la nueva nación, propuso, como recordamos, la división del imperio con el envío de 3 infantes de la familia real para gobernar sobre esas nuevas naciones. Con ello, dice Alamán, se hubieran evitado tantas desgracias a esas naciones. Con lo cual, la evaluación aparentemente tan negativa de los afrancesados e impíos, pues ya no es tan negativa, porque se hubieran podido evitar muchos problemas. Algo semejante sucede en su evaluación de otro afrancesado en la Nueva España, José de Gálvez, que llevó a cabo una serie de reformas trascendentales para lo que sería la nueva nación. Con ello, nuevamente, esa visión casi maniquea de condena de los afrancesados, pues ya no corresponde exactamente a lo que él mismo está planteando. Aquí recupera nuevamente la obra de Feijó como un gran impulso al desarrollo del conocimiento humano. Y entonces surgen dudas muy serias de qué tan condenatorio es realmente de la secularización del conocimiento y del desarrollo político que se está planteando entonces. Aquí una serie de cuestiones que la explicación alamaniana deja sin solución. Ciertamente ya estábamos acostumbrados, o prevenidos cuando menos, a valorar críticamente su visión condenatoria de la insurgencia como la causante de todas las desgracias, ya estoy pensando obviamente en la historia de México, todas las desgracias nacionales decimonónicas. Diría yo, haciendo abstracción de todo lo que pasó en España en las décadas que siguieron a la separación. El grado de inestabilidad política, de desarticulación social y económica que vivió la metrópoli, pues ahí se va con las demás provincias antiguas del Imperio Español. Así es que Hidalgo no fue el causante, es más, si nos ponemos así a pie juntillas, el desastre empezó allá y se trasladó a la Nueva España y las consecuencias fueron así. En fin, creo que ahora estamos en una situación muy interesante de perspectiva y de adquisición del conocimiento. Pienso en trabajos como la reciente tesis de Carlos Cruzado, aquí está Edwin Alcántara, que hizo Carlos Cruzado sobre participación de diputados novohispanos en España, particularmente en 20 y 21, y frente a lo que no dice Alamán, o lo que dice mal, estos locos que estaban por ahí haciendo cosas en las Cortes, aparece que Alamán fue uno de los diputados más importantes de las Cortes en España. Él fue de los más participativos, más conscientes de lo que estaba pasando y que, entre otras cosas, lanzó una advertencia a lo que en ese momento estaban rechazando la invitación del Plan de Iguala. Sobre sus cabezas caerá el destino de los españoles en México. Ustedes son quienes los están condenando a lo que les pueda pasar en México. Eso Alamán no para nada reconoce nada de eso en su historia en el siglo XIX, pero él lo dijo en su momento en las Cortes de España. El trabajo de Edwin se refiere a la campaña, es decir, la tesis de maestría, estoy pensando que está haciendo ya el doctorado, que es la continuación. La de maestría fue sobre la participación de Alamán en el Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1849, justo después de la guerra con los Estados Unidos. Alamán no paró mientes en unirse a los puros radicales para golpear a los moderados, y así es como llegó al poder. Alamán defendió en su momento el voto directo, universal y directo. Jugó a la democracia y estuvo dispuesto a ello. Tampoco lo reconoce mucho en la historia de México.
Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es lo que estaba haciendo Alamán cuando se pone a escribir muchas cosas? Bueno, creo que les puedo decir, evidentemente era un político pragmático, realista, convenenciero y dispuesto a adaptarse a las circunstancias que se le presentaran, igual que todos sus congéneres y contemporáneos. No es ni más ni menos que eso. He encontrado múltiples ejemplos de ello en la administración de los bienes del Duque de Monteleón, pero eso sí se los voy a deber, ese nada más fue un anuncio para lo que viene después. Bueno, creo que lo que podemos decir de todo esto es que los trabajos que ha hecho, las pláticas, las conversaciones y recomendaciones con el doctor Lira, pues nos están abriendo cada vez más y más perspectivas al conocimiento del siglo XIX. Muchas gracias. Felicidades. Estamos en tiempo. Bien. Sí, finalmente tenemos la participación de la doctora Cristina Sancristán. Es doctora en Antropología Social y Cultural por la Universidad Rovira y Virgili en España, 1999. Maestra en Historia de México por el Colegio de Michoacán y licenciada en Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Como docente, imparte cursos en licenciatura, maestría y doctorado sobre teoría y metodología de la historia. Ha recibido el premio Francisco Javier Clavijero, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a la mejor tesis de doctorado en Historia del año 1999 y a la mejor tesis de licenciatura en 1987. Mención honorífica en el premio Silvio Zavala, otorgado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, al mejor libro publicado sobre historia colonial de México en 1994. Y en fechas recientes obtuvo el Premio Nacional de Historia y Filosofía de la Medicina, otorgado por la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, al mejor artículo de investigación publicado en el 2005. Es estudiosa de la historia psiquiátrica, las construcciones culturales de la enfermedad mental en los individuos durante la colonia, el siglo XVII y XVIII, condiciones jurídicas y constitución del problema social de la salud mental. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues a mí me da mucho gusto también estar aquí con mi querido Andrés, a quien le tengo un aprecio muy grande, lo mismo a Cecilia, a sus hijos. Y yo también pertenezco a las generaciones colmichanas de las que se habló en la mañana. Yo conocí a Andrés hace ya más de 25 años. En 1987 él era presidente del Colegio de Michoacán, yo fui a estudiar la maestría. Fue una generación que nos llamaban los 13, la quinta generación. Ahí Andrés dirigió muchas tesis, entre otras la mía, y bueno, una de las características de él que se ha mencionado en la mañana es su generosidad, y en efecto así fue. De hecho, ahora que mencionaron esta tesis de licenciatura premiada, él promovió que se publicara en coedición el Colegio de Michoacán y el Fondo de Cultura. Fue un libro que me dio mucha visibilidad cuando yo era muy joven en ese momento. A mí y a muchos otros de los compañeros también Andrés nos apoyaba siempre con las becas del SNI como asistentes, pero nunca trabajábamos para él. Le decíamos, bueno, ¿y qué te hacemos, Andrés? No, tú con tu tesis, tú sigue con tu investigación. Entonces, realmente él ha sido una persona muy generosa. Después, cuando ya regreso yo a la ciudad y él también, yo trabajo en el Instituto Mora y él vivía ahí al lado, ahí al ladito de la placita. Entonces hemos mantenido siempre una relación muy estrecha. Mis temas de investigación caen dentro del campo de la historia de la psiquiatría, pero en particular he trabajado mucho el espacio judicial y es ahí donde yo me he vinculado con Andrés. Y yo quisiera plantear esbozar un planteamiento historiográfico que ya tiene muchos años en el campo de la historia, pero que recientemente ha sido retomado en discusión con la historiografía del control social de Foucault
y que a mí me parece que es muy interesante y tiene que ver con una de mis preocupaciones que se enlaza precisamente con la obra de Andrés. Sabemos que en los regímenes constitucionales, los indígenas, al quedar en un plano de igualdad jurídica, encuentran un marco que los perjudica. Sin embargo, las comunidades reclaman sus derechos a seguir actuando como cuerpo, bajo digamos, las modalidades del antiguo régimen. Y en este sentido hay toda una historiografía que se conoce como historiografía de la cultura de la subjetividad, que se ha preguntado de qué manera en las sociedades donde todos son iguales o todos debemos ser iguales, ¿qué lugar ocupan en esas sociedades los que por definición no pueden ser iguales? ¿No? Cómo a los diferentes se les busca un espacio en esta sociedad donde se pretende que todos somos iguales. Ahora, ¿quiénes son los que no son tan iguales? Esta historiografía, encabezada por una historiadora francesa, Gladys Swain, que discute mucho con Michel Foucault, plantea que en el siglo XIX o en el tránsito de la Ilustración al siglo XIX, los que no son iguales son los ciegos, los sordomudos, los insensatos, que están privados de la razón, y los idiotas y los imbéciles, privados de la inteligencia. Después se llamarán débiles mentales, pasan por diferentes denominaciones. Y lo que tienen en común todos estos sujetos es que están excluidos de la comunicación. Ese es el elemento que los aglutina, ¿no? Ciegos, sordomudos, insensatos, idiotas e imbéciles. ¿Qué hace esta sociedad para incluirlos a estos sujetos? Lo que intenta hacer es reducir su alteridad, ¿no? En las sociedades de antiguo régimen sabemos que están construidas desde la otredad, ¿no? Donde los sujetos tienen un lugar por el simple hecho de ser diferentes. Entonces, ¿qué se hace con ciegos y sordomudos? Con ciegos y sordomudos se inventa un sistema de enseñanza que atiende a la comunicación, ¿no? En el caso de los ciegos sabemos que es la lectura por el tacto, ¿no? La lectura braille. En el caso de los sordomudos, el lenguaje a través de señas, ¿no? Y en el caso de los idiotas y los imbéciles, también hay un recurso a la educación que en ese momento la psiquiatría los va a dividir en educables e ineducables, ¿no? Aquellos que todavía pueden, digamos, restituirles alguna vía de comunicación, y a los que definitivamente se considera que están ya dejados de la mano de Dios. ¿Y qué pasa con los locos, que es el tema que a mí me interesa? Para los locos, la psiquiatría de principios del siglo XIX reconoce que, a diferencia de la manera en que había sido percibida anteriormente, donde el loco estaba asimilado a la animalidad, por eso los locos podían pasar frío, hambre, padecer toda suerte de desgracias y a ellos no les sucedía nada. Lo que hace la psiquiatría en el siglo XIX es devolverles la humanidad al reconocer que en todo loco hay un resto de razón. Así sea en el loco más delirante, más psicótico, en todo loco queda un resto de razón con el cual es posible entablar un diálogo, ¿no? Y este resto de razón existe porque no han perdido por completo la vivencia de su propia subjetividad, ¿no? Tienen una vivencia diferente a la que tenemos nosotros, la expresan de otra manera, pero la psiquiatría no renuncia a establecer un diálogo con el insensato. Es decir, que la vía de comunicación está abierta por medio de un tratamiento que en ese momento se denominó tratamiento moral, ¿no? Y que apelaba a ya no recurrir a las formas, digamos, de contención corporal, físicas, hacia el loco, sino atender a la psique. Este tipo de
de diálogo con el insensato requiere un espacio, que es el manicomio. El manicomio se va a inventar en el siglo XIX por primera vez como un espacio terapéutico construido desde la medicina y que tiene como fin fundamental alejar al loco del lugar que provocaba su mal, es decir, alejarlo del lugar de las pasiones que engendran su locura y situarlo en un espacio bajo el dominio del médico donde se pueda establecer este diálogo con el insensato. Sin embargo, el gran fracaso del manicomio es que intenta restaurar esta comunicación, ¿no?, por la vía del aislamiento, ¿no? Para la segunda mitad del siglo XIX, los médicos se dan cuenta que el aislamiento produce aislamiento y que en este sentido el manicomio ha fracasado en su función de, digamos, terapéutica y se queda nada más en su función de reclusión, de contención, o sea, no hay nada nuevo respecto a lo que sucedía antes del siglo XIX en este sentido. En el caso de la enseñanza de ciegos, sordomudos y estas personas con algún déficit de inteligencia, lo que se crean son escuelas especiales, ¿no?, para enseñarles y que progresivamente se irán convirtiendo en instituciones asilares. Al final el resultado es que se han formado pequeñas sociedades o colonias donde conviven locos, ciegos, sordomudos, con capacidad para organizarse, porque realizan, por ejemplo, trabajo, obtienen ingresos y demás, pero están separados de la sociedad, están aislados de la sociedad. Y en este sentido, esta idea de incluirlos por la vía de restablecer la comunicación parece haber fracasado. Este modelo interpretativo encuentra una correspondencia en el derecho a través de la figura de la interdicción, que incapacita legalmente justo a este tipo de sujetos que carecen de la capacidad para ejercer sus derechos. Entonces, esta figura de la incapacidad legal, al nombrar un tutor a estos sujetos, les permite ejercer sus derechos, pero por medio de un tercero. De alguna manera, algunos autores han interpretado esto como una muerte civil, en el sentido de que esta condición de tutelado los retorna a una minoría de edad a estos sujetos, locos, sordomudos, débiles mentales, pródigos están incluidos ahí también. Y además opera un proceso de estigmatización que no existía en las sociedades de antiguo régimen, puesto que la sentencia se hace pública, eso es uno de los requisitos de una sentencia de interdicción, que se debe de hacer pública para evitar que, digamos, algún incauto contrate con alguno de estos sujetos y pueda verse defraudado, ¿no? En este sentido, estas sociedades nacidas del contrato, sociedades construidas bajo el signo de la igualdad, lo que provocan es que aquellos individuos que son diferentes y se les tiene que reducir, digamos, este espacio de diferenciación, lo que provoca es una anulación de su otredad, y en este sentido es una anulación de su propia condición, ¿no? Esto no quiere decir que en las sociedades del antiguo régimen estos seres estuvieran incluidos, estaban excluidos, pero incluidos desde su propia condición de otro, ¿no? Esta es una diferencia fundamental. ¿Cuánto tiempo me queda, perdón? ¿Sí? Ahora, el otro tema muy interesante desde mi punto de vista en el campo judicial, para explorar el campo judicial desde la psiquiatría, es cómo este espacio judicial se convierte en un campo para la construcción de la verdad científica, porque por primera vez en el siglo XIX los jueces van a permitir de manera formal la introducción del médico en el caso particular de los juicios de interdicción y en las causas penales también. El médico había participado desde tiempo inmemorial, pero
solo a petición del juez y su situación no estaba formalizada. Por primera vez los códigos civiles van a formalizar esta figura y van a pedir al médico que certifique la locura. Esto le da al médico un gran poder, porque tiene que definir quién es sano y quién no, quién es normal, quién no lo es, quién está del lado de la locura y quién está del lado de la cordura. Y en este sentido, el ámbito de la justicia se va a convertir para la psiquiatría en un espacio para posicionar a este nuevo conocimiento, a este conocimiento experto frente a otros saberes, frente a los saberes legos, que son los que hasta ese momento habían dado la definición de la locura, porque la definición de la locura la daba igual el párroco que el vecino, que el compañero de cárcel. A partir de la codificación van a ser los médicos los que luchen por legitimar su saber y lo van a hacer en el espacio judicial mucho más que en el espacio manicomial, que esto es algo que Foucault sostuvo por mucho tiempo, que había sido el espacio manicomial el lugar de legitimación de las ideas y de las prácticas psiquiátricas, y en realidad el manicomio es una institución que se va a desprestigiar tan pronto, porque se convierte en un espacio de reclusión muy rápido, que va a ser en el espacio judicial justo donde los médicos van a encontrar la posibilidad de difundir sus ideas, de legitimar su saber y de incidir en la sociedad. Y este espacio se lo van a dar los médicos, se lo van a dar los jueces a regañadientes, ¿no? Porque en un principio el juez consulta al médico, pero esta consulta o esta opinión no es vinculante, ¿no? Hay la obligatoriedad de que el juez consulte con el médico, pero el juez puede solicitar otros testimonios, el propio demente construye su defensa con el abogado, puede cuestionar al médico que está llevando la parte acusadora, incluso puede llevar a otros médicos. Es un campo que en ese momento, como no está plenamente normado, estos vacíos legales permiten la actuación de otros saberes, ¿no? El propio demente, otros médicos, pero ahí va a encontrar la psiquiatría una fisura, un camino de entrada para poder legitimar esta experiencia de la psiquiatría, ¿no? Y es muy interesante este espacio judicial porque como la psiquiatría es un conocimiento que se está construyendo, tampoco hay una unanimidad científica y uno puede ver cómo en un juicio de interdicción se presentan 10, 12, 15 médicos con 5, 6, 7 diagnósticos diferentes. Y es muy interesante percibir la construcción de la verdad científica en el espacio judicial, muy diferente a como uno la encuentra en los tratados de medicina legal, donde parece que el saber está completamente acabado y consolidado, mientras que en el espacio judicial es un saber que se debate con otros saberes y ahí se ve realmente cómo se está construyendo este saber científico en estas controversias entre los propios médicos y entre legos y expertos. Eso sería todo. Muchas gracias.